Behind every BP fill-up, thousands of people across America go to work every day. People producing energy offshore. People turning it into products at our refineries. People doing R&D to make products that are better for your engine. People trading and shipping fuels to their destinations. And the people who help you at one of BP's growing family of retail stations. They're part of the more than 300,000 jobs BP supports across the country. Learn more at bp.com/investing in America. Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Soy Carles Navarro de vivedistinto.com y autor de los libros La vida que yo quiero, Nómada Digital, la libertad del siglo XXI y Emprendedores de éxito. Hoy os hablo desde Costa Rica, concretamente en Uvita. Estoy en mi casa y la verdad que encantado de estar aquí, muy a gusto, aunque también tengo ganas de estar en la autocaravana rodando por Europa. Pronto. Pero hoy vengo a hablaros de algo que creo que es muy interesante, que es importante, por lo menos para mí, y que si no lo es para ti, te aconsejo que lo escuches para que determines si realmente te importa o no. Hoy voy a hablar de la comunidad. Y si te estás preguntando de qué extraño que estoy publicando un día que no es un miércoles, porque has pillado esto en el momento en el que lo he publicado, es porque justamente creo que es tan importante que quiero invitarte el próximo miércoles 18 a las 20 horas de Madrid, Barcelona, en directo en el canal de YouTube para que hablemos de comunidad y para que hablemos de un proyecto que estoy seguro que te va a interesar. Pero antes escucha esto que, a pesar de que vengo sin guión, tengo muchas ganas de contar. Y es que estos días he estado muy introspectivo y me doy cuenta que la comunidad es uno de los pilares de mi vida, por no decir probablemente el pilar más importante de mi vida, y a lo que le estoy dedicando alma y esfuerzo desde hace muchísimo tiempo. Lo primero, quiero contarte una historia personal. Hoy me voy a poner probablemente muy personal. Voy a remitirme a mi juventud, a mi más temprana juventud, porque todavía pues tendré 37 años, pero me veo como aquel chaval, quizás con un poco más de experiencia y menos pelo. Recuerdo cuando empecé a integrarme en movimientos sociales en Cataluña a una tempranísima edad, 14, 15 años. Yo estaba metido pues en grupos del pueblo que tratábamos de luchar para cambiar las cosas. En realidad éramos unos críos que no sabíamos cómo focalizar nuestra rabia y, bueno, pues descubrimos que a través de la lucha social encontrábamos una respuesta a todo aquello que nos parecía mal. Intentábamos cambiar las cosas, por lo menos era mi intención, a la vez que tratábamos de crear un grupo, de sentirnos en compañía, en comunidad, con otras personas, otros jóvenes que también tenían ganas de intentar cambiar el mundo a su manera, ¿no? Al final, evidentemente, eran sueños de jóvenes. Yo recuerdo mucho una frase de mi querido Pepe Mujica. Creo que es el único político al que he admirado en mi vida, que decía que ser joven y no ser revolucionario es antinatural, ¿no? Y en realidad pues pienso que es así. Al final entendemos por revolucionario siempre la gente de izquierdas y la revolución de alguna ideología de izquierdas, pero yo creo que todos somos revolucionarios en cierta medida. Y lo que sucede sencillamente es que, bueno, pues hay ideologías que nos atraen más o menos. No me voy a meter en estos berenjenales políticos porque no creo que aporten a nada en este debate y en casi ningún otro. Pero quería sentar esta base para explicaros de dónde vengo. Siendo muy joven empecé a destacar mucho dentro de los movimientos sociales y, bueno, pues a los 18 años me marché a Nicaragua quemado de lo que era el sistema actual,
no me tenía ningún tipo de sentido. Y en Nicaragua me fui directamente a Paracahuina. Recuerdo mucho el día de mi llegada porque fue una putada tras otra. Llegué con dolor de muelas, una muela que más adelante, a los pocos meses, terminarían extirpándome sin anestesia, con unos alicates, un doctor veterinario. Había sido doctor cuando la guerra y en ese momento pues ejercía de veterinario. Me falta una muela, para todos aquellos que penséis. Os podéis imaginar, la escena fue bastante terrible. Pero bueno, llegué con dolor de muelas, llegué a un sitio hiper lejos, no teníamos ni idea dónde estaba Paracahuina dentro de Nicaragua, ni cómo íbamos a llegar allá desde Managua. Fuimos en un camión, íbamos en la parte trasera, que para nosotros eso ya era una aventura rarísima. Y llevamos más de un día sin comer, porque antes para poder llegar a Nicaragua volando desde España era una odisea, o sea, eran horas y horas de vuelos, y encima con el dolor de muelas no quise comer casi nada en los aviones. Bueno, y donde paramos a comer, comimos una comida típica que se llama huirida con queso, y yo no como queso, yo no como lácteos. Y recuerdo que me estaba muriendo de hambre y me pusieron eso y intenté pegarle un bocado y digo, hostia, es que no voy a poder con esto. Y tuve que decirles, ya, lo siento, pero yo no como queso. Y llegué y bueno, da igual, llegué a una familia y muy pronto me sentí en comunidad. Quizás ese fue el enganche que yo tuve con Nicaragua. Pensad, en Nicaragua he pasado casi 12 años, 12. Desde los 18 hasta los 32, con algunas paradas de por medio. Sigo siendo residente nicaragüense. Y básicamente, pues probablemente lo que me unía ahí, y es algo que me he preguntado muchas veces, es decir, ¿qué cojones hacías ahí, no? Era este sentimiento de comunidad, y cuando lo perdí fue cuando entendí que ya no tenía ningún sentido estar allá. Y empecé a vivir viajando, pero viajando, a pesar de que es algo muy individualista, porque estás solo, o con tu pareja, o con algún amigo, pero es algo que, pues eso, hacía yo solo, ¿no? Y he ido a decenas de países, yo con mi mochila, sí, inicié así. Estaba muy unido a este proyecto, a esto que estáis escuchando, Podcast Nómada Digital, a lo que estaba haciendo, seguía teniendo lazos en Nicaragua, me involucré profundamente también en el proyecto del Centro Social del Tío Antonio, también por lo mismo, por ese sentimiento de pertenencia, por ese sentimiento de comunidad y bueno, de creer en algo, ¿no? Creer en el proyecto y tratar de aportar mi grano de arena. Pero a la vez recuerdo, y si lo pienso bien, la satisfacción que sentía yo en el hecho de la comunidad, en el hecho de sentir que estaba aportando a otras personas que a pesar de que a lo mejor no tenía un contacto directo con ellas, sabía que estaba siendo de ayuda en cierta manera, ¿no? Y esto es lo que me ha llevado a desarrollar este proyecto digital, Vive Distinto, el podcast, todos los podcasts, los libros, el proyecto de la comunidad, proyecto de Alternatribu. Todo esto se traduce en esta necesidad de comunidad. Y bueno, creo que esta necesidad es prácticamente algo natural y que es una respuesta biológica del ser humano, de sentirnos dentro de un grupo, nos hace sentir seguros. De hecho, sentirnos excluidos o rechazados es lo que nos hace sentir más inseguros y que nos puede producir más miedo. Y este sentimiento de pertenencia, a pesar de nuevo, era una comunidad que es virtual. O sea, yo, de hecho, incluso antes de crear Tribu Distinto o antes de crear Alternatribu, ya tenía este sentimiento con muchos de vosotros que llevamos años de mandándonos correos, de escucharme, de saber, y tengo muchos nombres identificados, que pueden pasar años y me mandan un correo, hostia, qué bien, qué ilusión, qué bueno saber de ti, ¿no? Y cuando los he visto, o nos hemos visto, me he sentido en casa, en comunidad.
esto se materializó en primer lugar cuando creamos Alternatribu, lo que ahora es Alternatribu, y empezamos a hacer los directos y empecé a ver este auge de la comunidad y este conectar entre las personas de la propia comunidad. Porque ahí me cambió muchísimo la perspectiva. Hasta ahora, digamos que era bidireccional con cada individuo de vosotros, ¿no? Mi manera de contactar con la comunidad era a través de los correos, a través del podcast, donde, pues en un canal unidireccional, pues yo comento lo que sea que comente, ¿no? Pero en cuanto tenía respuesta, pues estábamos hablando uno a uno por correo electrónico. En cuanto creamos la comunidad, fue increíble ver cómo gente que es afín, que no se conocen en nada, empiezan a generar en torno a un proyecto, que en este caso es lo que ahora es Alternatribu, una serie de conexiones muy profundas muy rápidamente. Y esto me enorgullece enormemente, porque sé que de Alternatribu ha salido mucha gente muy chula, ¿no? Y muchas relaciones entre la propia gente, proyectos, etcétera. Pero es que además, cuando quedamos, hice la primera quedada física, sucedió de una manera todavía más mágica. O sea, fue, encontrarnos en un grupo en el que estábamos a gusto, en el que la gente está a gusto con la otra gente sin conocerse. Y a pesar de ello, nadie se conocía entre ellos. Pero de manera natural nació una amistad entre todos nosotros. Cuando hicimos la segunda quedada, también pasó lo mismo. En el segundo encuentro de Alternatribu fue diferente al primero porque no era la gran novedad para mí, por lo menos, y luego había gente que había repetido, pero fue muy profundo también. Y yo recuerdo además, fue muy emotivo, había personas muy interesantes. Aquellos que habéis escuchado el podcast, os propongo que reescuchéis los episodios en los que hablo de la comunidad, de los encuentros, porque para mí han supuesto cambios de chip en la vida. Yo creo que en ese momento quizás no eres tan consciente de ello, pero después sí. Después sí, y si haces un poco de introspección, y yo ya os digo, yo hago mucha introspección, y estos días he hecho muchísima introspección, y empiezas a pensar de los momentos importantes de tu vida, te das cuenta que muchos han pasado en comunidad. Y muchos, por lo menos de la mía, tienen la comunidad involucrada. A pesar de que hay muchísima gente a la que no conozco. Y esto, me parece muy fuerte, ¿no? Porque es así. Es este sentido de pertenencia y este sentido de la responsabilidad también, por lo menos desde mi punto en el que me encuentro, ¿no? Hacia la comunidad que en cierta manera pues dirijo, que me planteo permanecer en la incomodidad para estar creando hacia la comunidad. Y esto, lo estaba hablando muchísimo estos días, y si lo veis desde mi punto de vista, en el que tengo la vida bastante resuelta, o sea, por no decir del todo, y no tengo ninguna responsabilidad real, puedo estar viajando por el mundo y a mi bola completamente. No lo hago sencillamente por este sentido de comunidad. Es así de crudo para mí. Muchas veces pienso y digo, es que me encantaría poderme dedicar únicamente a escribir y a viajar y a estar escribiendo mis libros y mis historias o incluso grabando podcast, pero sin ni siquiera revisar el correo. Y bueno, pues la realidad es que no es así. No soy capaz, porque voy persiguiendo, como lo hacemos todos, el sentido de la vida. Tengo la suerte de que lo he encontrado, para mí. Y mi sentido de la vida pasa por la comunidad, pasa por el cambio, por estar creando cambio, generando cambio y tratando de, pues ayudar en lo que pueda a los demás. Esto así de simple me hace sentir muy bien.
Y me doy cuenta que mucha gente no encuentra su sentido de la vida y eso pues evidentemente genera una frustración terrible, ¿no? Y es normal. Debe ser horrible. Y bueno, pues yo tengo claro que el mío lo tengo definido y pasa por una comunidad. Pasa por una comunidad que esto, en términos amplios, es infinito, ¿no? Puede ser una comunidad digital, puede ser una comunidad física, puede ser una comunidad abierta, una comunidad cerrada, no importa. El hecho es que para mí, el sentirme útil y el sentirme creando esta comunidad me cumple mi propósito vital. Y bien, o sea, estoy en ello. Pero creo también que puede ser una herramienta para mucha otra gente que también encuentre en la comunidad no su propósito vital, pero sí un punto de apoyo y un punto de encuentro que le permita desarrollar su propio proyecto o un proyecto en común. Os voy a contar, dicho esto, y de verdad que más allá de querer compartirlo, quería poder darle hilo al concepto de lo que yo tengo en mente en comunidad. Y es que creo en crear un espacio físico y digital en el que se pueda desarrollar las personas, se pueda desarrollar emprendimiento, se pueda generar un emprendimiento social que ayude a los demás y que sirva de ejemplo para otras posibles comunidades o para personas que quizás creen más en el individualismo y está genial que sea así. En el que crear una alternativa real a el sistema. O sea, creo firmemente que el sistema y por el sistema es de nuevo también muy muy amplio, pero entiendo los estados, la manera de vivir en Occidente, la manera de vivir establecida, el trabajar durante toda la vida en algo, el consumir desmedidamente, la forma en la que nos han educado, absolutamente todo. Creo en que se puede crear una alternativa real al sistema porque, por desgracia, pienso que es más fácil que cambiar el propio sistema. Y me da pesar porque quizás cuando era muy joven pensaba que se podía cambiar el sistema. Y con los años me he dado cuenta de que es mucho más fácil crear un sistema propio paralelo. ¿Por qué no? Realmente es ponerse a ello, ¿eh? Seguro que muchos de vosotros habéis pensado lo típico de, no, cuando sea mayor me juntaré con otros y nos retiraremos. Estaría muy guay comprar una finca y compartir ahí, que cada quien tenga su casita y espacios en común y tal. Pues si realmente crees que eso estaría guay y que eso sería un ideal de vida, pienso que yo no estaría haciendo otra cosa que crearlo. Porque lo otro no sirve. Es que no sirve de verdad. O sea, yo no quiero una vida ni para mí ni para los míos en la que sea infeliz sistemáticamente, en la que el sistema esté diseñado para generar infelicidad, porque esta infelicidad lo sostiene, este miedo lo sostiene, este consumismo desproporcionado y loco lo sostiene. Entonces, ¿qué puto sentido tiene querer integrarse en este sistema? Y esto tiene dos soluciones, desde mi punto de vista. Y una ya la he vivido, que es desde el individualismo. Es decir, vale, pues yo, Carles, yo como individuo, persona, me salgo del sistema. Yo lo he hecho. Y lo he hecho de manera inconsciente toda la vida, pero conscientemente en los recientes años, y lo he logrado. Hay 1000 maneras de salirse del sistema. Y joder, creo que todo mi proyecto trata de esto, o sea, vive distinto. Yo creo que no deja mucha pista, ¿no? A pérdida de qué va esto. Pero la otra es hacerlo en comunidad. Por el hecho de tener un sentido de pertenencia, por el hecho de tener
esta capacidad de sostenerte en grupo o de apoyarte cuando vemos que hay otras personas que también lo han logrado y de vencer inseguridades, pero es en la comunidad donde creo que se produce el mayor cambio, ¿no? Y bien, pues mi ideal de esta comunidad pasa por un espacio físico, ya os lo he dicho, donde se esté creando estas cosas y a esto estoy dedicándome a pleno rendimiento. Estoy dedicando todos mis esfuerzos económicos y físicos. Y bueno, pues va tomando forma. Hoy vengo del espacio, del co-living. Y, hostia, hemos avanzado mucho. Estaba pues con el electricista, hoy es un domingo, estoy grabando un domingo. Y estaba con el electricista viendo y haciendo planos y viendo todo esto y diciendo, hostia, qué guay, ¿no? O sea, ya veo la luz de esto. Ojalá y podamos arrancar pronto. Mi intención es que en diciembre ya podamos abrir a público y hacer un encaje de bolillos para que el sistema que estamos creando tenga un sentido para todo el mundo, para los que participen de él, como para los que lo estamos creando, para mis socios que también tienen que tener un rendimiento de él, ¿no? Y que también tenga sentido para ser un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas diferentes y se pueden crear estos espacios libres donde el sistema no tiene tanta cabida. Y en paralelo, este espacio físico, pues está la comunidad virtual. Tenemos la suerte de vivir en una era en la que la digitalización es total y podemos generar lazos a través de Internet. Es extraño de cojones cuando lo piensas, pero en realidad es así. Yo tengo lazos con muchos de vosotros y con muchos ni siquiera hemos coincidido nunca y con la mayoría he coincidido una o dos veces. Pero aún así tengo este nexo de unión, ¿no? Y este sentimiento de comunidad y este sentimiento de pertenencia grupal. Y estoy seguro que muchos de vosotros también lo tenéis. Pues pienso que también quiero crear este espacio fuera del sistema que se nutra por sí mismo. Creo que es muy importante. Y estoy midiendo las palabras porque está en proceso de poderse enseñar. Por eso me apetece tanto que vengáis al directo el día 18. Porque vamos a poder presentar algo que es transformador y que en cierta medida me quita a mí del centro de atención. Y esto para mí también es liberador, porque la comunidad creo que tiene que ser transversal. Y hasta ahora no es así. O sea, yo tengo claro que yo también tengo un papel muy protagonista en todo este proyecto, en las cosas que hago. Y está bien que sea así, pero a la vez me siento muy responsable y me doy cuenta de que cuando yo aflojo, el proyecto afloja. Y lo que quiero es blindar el proyecto de mi energía. Porque de verdad me gustaría también poderme dedicar un tiempo a poder estar escribiendo o publicando libros o haciendo mis historias o incluso no hacer nada. También me apetece eso, ¿no? Y bueno, pues el sentimiento también de responsabilidad hacia aquello que voy creando es fuerte y pesa más que mi libertad individual. Pero a su vez le da sentido a la vida. Por lo tanto, no es algo que me pese tanto. Al revés, es algo que me hace sentir libre y cumpliendo un propósito. Dicho todo esto, para aquellos que os entren ganas de entrar en Alternatribu, deciros que a pesar de que ha estado cerrado durante muchos meses el acceso a nuevos usuarios y desde dentro pues he estado intentando reorganizarlo todo, aquellos que estáis en Alternatribu lo estáis viendo, y crear nuevo contenido diferente al que teníamos hasta ahora. Vamos a abrir muy pronto y no tendrá nada que ver con lo que ha sido el proyecto hasta ahora. Le damos una vuelta enorme a todo para crear esto que os estoy contando. Y esto
que creo que tiene mucho más sentido. Por lo tanto, te diría que si algo de lo que te he dicho hoy ha calado un poco en ti, pásate por el directo, pásate por Alternatribu, pégale un vistazo, porque quizás encuentras, aunque sea de manera digital, un espacio en el que puedas sentirte más libre y puedas emprender tu camino hacia la libertad acompañado. Y te aseguro que es mucho más fácil ir en grupo que no ir solo. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que me escucháis. Me encantaría que podáis sentiros libres de comentar. Ya sabéis que tanto Spotify como iVoox permiten comentarios, yo os los contesto todos. También me podéis escribir un correo en vivedistinto.com. Podéis apuntaros a la newsletter. Por supuesto tenéis alternatribu.com. Si os apetece darle 5 estrellas, me echáis una mano. Y si queréis también puntuar con 5 estrellas a alguno de los libros que tengo en Amazon, pues la mano es más grande, porque me viene genial. Un abrazo enorme y hasta la próxima semana.